Muy buenos días, amados hermanos, amados oyentes, Dios los bendiga. En esta mañana, celebrando el Día del Señor, vamos a compartir juntos la continuación de nuestra serie de estudio de escuela bíblica. Estamos estudiando doctrinas fundamentales en todos los sentidos. Estamos caminando sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, que consideramos es un resumen, un documento hecho por hombres, ¿no es cierto? Hecho por hombres hace varias décadas, varios siglos atrás, falible, pero que de una manera muy cuidadosa ha sido trabajado y que condensa la doctrina bíblica, ¿no? Así que es una guía, por así decirlo. Sin embargo, nosotros vamos a las escrituras, que es la regla, como la confesión mismo lo dice, las escrituras son la única norma autoritativa de fe, de práctica para nuestra vida. Así que el propósito de ir por medio de la confesión es encontrar de una manera resumida las verdades bíblicas que se encuentran en las escrituras de una manera muy amplia, ¿no? Y ese ha sido nuestro propósito desde que empezamos esta serie. Vamos por posiblemente hoy la lección número 14, no estoy seguro de que esa sea la lección específica, tal vez vamos más con las introducciones y demás, pero bueno, vamos a seguir avanzando en el estudio de la confesión. Es una breve exposición, tal vez después de esto, si el Señor lo permite, vamos a comenzar una exposición no capítulo a capítulo, sino directamente tema por tema, o sea, vamos a tomar un capítulo y vamos a desarrollarlo ampliamente. Pero ya no brevemente, sino ya más sistemáticos, tratando todo lo que trata el capítulo. Sin embargo, nos encontramos ahora comenzando un nuevo capítulo, el capítulo 6, si no me equivoco, es el capítulo que trata con un nombre un poco extenso, dice, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Eso es lo que estamos tratando y lo que vamos a tratar hoy, si Dios lo permite, este domingo y el domingo que viene. Y vamos a estudiar juntos este tema, que es un tema muy, muy importante. Así que vamos a orar y comenzamos con el estudio bíblico en esta mañana. Oremos. Padre, te damos las gracias y te damos, Señor, a ti la gloria en este día. Pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, hoy aprender de tu palabra, seguir creciendo, Señor, en la gracia y el conocimiento que nos has dado. Permítenos reconocer, Señor, la necesidad tremenda que tenemos de ti, de tu palabra. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, para que podamos correr con paciencia la carrera que está delante de nosotros, Señor, y podamos mirar a Cristo y vivir a Cristo, conocerlo profundamente a través de su palabra, Señor, y vivir vidas piadosas delante de ti. Oramos porque en esta hora tu nombre sea exaltado a la hora de estudiar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de este nuevo capítulo, que dice de esta manera: de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Este es el capítulo 6 de la confesión. Tiene 5 párrafos, si no me equivoco. Aquí tengo la confesión. El capítulo 6 es un nombre un poco extenso. Habla de la caída del hombre. Obviamente, al caer el hombre pasa a estar en un estado. Su estado es ahora de pecado. Su naturaleza es pecaminosa. Y entonces, por causa de la desobediencia, viene el castigo, ¿no? En este capítulo lo vamos a ver brevemente, pero trata muchos temas muy importantes. Sí, son 5 párrafos que se dividen, o mejor dicho, 5 párrafos que pueden verse desde 2 bosquejos diferentes. Te los voy a mencionar rápidamente y después vamos a hablar de la caída del hombre, ¿sí? Ese es el tema que vamos a tratar hoy centralmente, o sea, de manera medular hoy. La semana que viene vamos a desarrollar lo demás acerca de esto. En gran manera nosotros consideramos, y yo sé que es un término que no se usa mucho, pero consideramos el hecho de que Adán es cabeza federal o representante legal de toda la humanidad. No es que lo consideramos, creemos en esa verdad porque la Biblia lo enseña de esta manera. Sabemos que nuestro representante es Adán, el primer abuelo de toda la humanidad. Es Adán, no es ningún mono, no es ninguna mutación ni evolución que vino por ahí de algún animal, alguna célula. No, nosotros descendemos de nuestro primer ancestro, que es Adán, el primer abuelo de todos nosotros, y entonces a partir de allí todos nacemos en pecado. Él es nuestro representante legal en cuanto al pecado. Delante de Dios
aunque suena triste decirlo, Él nos representa en la pecaminosidad, y por causa de su pecado y el pecado que todos nosotros llevamos encima, entonces estamos bajo condenación. Notarás, en eso se resume en gran manera este capítulo. Sin embargo, la semana que viene estaremos tratando el asunto de cómo hay otra cabeza federal. Y ahí arrancaremos a partir del capítulo siguiente, que es el capítulo acerca del pacto de Dios, o sea, de Dios y su pacto, mejor dicho, que tiene que ver con el pacto de gracia. Es un pacto que Dios hizo antes de la fundación del mundo para, en su gracia y benevolencia, en su soberanía, a través de Cristo salvar. Entonces allí hay otro representante, Cristo, acabo de mencionarlo. Entonces está el representante legal de la caída, de la pecaminosidad, Adán, y después está el representante legal de la salvación. Delante de Dios es el único que nos puede representar delante de Dios para que Dios nos vea justos. Pero bueno, eso lo veremos en el camino. Sin embargo, quería mencionar esto porque en este capítulo se trata lo que llamamos el pacto de obras. El pacto de obras. Escucha bien eso. Implica el hecho de que Adán tenía una responsabilidad. Había algo que tenía que hacer. Tenía que hacer, obedecer, ¿no es cierto? Eso es un pacto de obras. Si tú obedeces, tienes estas bendiciones. Si tú pasas de esta prueba, tienes estos beneficios. Si tú no pasas de esta prueba, están estas maldiciones, ¿no? Y bueno, sabemos qué es lo que sucedió, podemos suponer muchísimo acerca de qué es lo que hubiese sido o qué hubiese pasado, pero sin embargo sabemos qué es lo que pasó. Esos son los hechos, pero también en los hechos, en las escrituras, en la Biblia, encontramos que los hechos manifiestan que el nuevo Adán, el Adán 2.0, como dice Romanos, es el que cumple ese pacto, el pacto de obras, ¿no? Sin embargo, yo lo acabo de mencionar a vuelo de pájaro, espero poder tratarlo en otras ocasiones a profundidad. Hoy quiero simplemente darte un avance, una reseña sobre lo que es esta doctrina de la caída del hombre, del pecado y su castigo. ¿Sabes? Aquí tenemos 5 párrafos y en el primer bosquejo, se divide en el primer párrafo, que es la naturaleza de la caída. El primer párrafo es la naturaleza de la caída. Y entonces, bueno, yo sé que va a ser un poco tedioso, pero voy a tratar de leer la confesión completa juntos, o sea, estos párrafos, y vamos a ir desarrollando un poco este bosquejo. Mi intención no es desarrollarlo, pero que sepas que hay un orden bastante ubicado, bastante bueno en este capítulo, en cada capítulo de las Escrituras, ¿no? En cada capítulo de la confesión. Ahora, con esto dicho, recuerda que los bosquejos que uso, que son excelentes, es una bendición tener el libro de la exposición de Sam Waldron a la confesión de fe de 1689, lo uso muchísimo. Hay varios recursos, entre esos uso mucho por su manera de bosquejar el capítulo, ¿no? En este capítulo, en el párrafo 1, lo hemos llamado, se llama la naturaleza de la caída. La naturaleza de la caída. Y allí se encuentra A, el marco general de la caída, y B, la descripción particular de la caída. En el marco general de la caída encontramos esta frase, ¿no? Si bien Dios creó en este honor, o sea, en el marco general dice, a pesar de que Dios creó al hombre, este es del bien que Dios hizo, recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Notas, si bien Dios creó algo bueno. En este honor, no honró aquel honor que Dios le dio, ¿no es cierto? Y entonces de aquí nosotros encontramos en esta naturaleza, en el marco general, integridad, contingencia y brevedad. Esto es, que el hombre fue creado en integridad. El texto continúa, dice, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seducir a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creado y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera su propia gloria. Para su propia gloria, obviamente, ¿no? Entonces sabemos que Dios no creó el pecado, pero sí lo permitió, ¿no es cierto? La caída en este caso. Entonces aquí tenemos algo. En este párrafo encontramos lo que es la integridad. El hombre fue creado en integridad, ¿sí? En una manera muy amplia podemos decir que él era perfecto. Lo que se procuraba a través de la prueba que Dios trajo era madurez, que él avance hacia la madurez y una relación más profunda con Dios de perpetuidad, por así decirlo, donde estén perpetuamente en alegría y en la presencia de Dios. Contingencia también, el hombre podía tomar decisiones, él podía actuar, tenía libertad, ¿no es cierto? Y también brevedad, porque este tiempo en el que él se encontró bajo prueba fue muy
corto, fue rápido, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo fue, sabemos que no había hijos aún, pero sabemos que fue breve y entonces vino la caída. Luego, en segundo lugar, tenemos lo que es la descripción particular de la caída usando Satanás, dice el texto en la confesión, dice justamente: usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva. Entonces arranca todo el desarrollo de lo que es, ¿no? Y en esta parte tenemos, tanto en Génesis descrito bien detallado, la ocasión de la caída, cómo fue ese momento, la manera de la caída, cómo fue primero Eva, después Adán, la esencia de la caída, no solo un asunto de desobediencia, un problema en el corazón, un estímulo hacia el corazón, ¿no? La sustancia de la caída y el permiso de la caída, cómo Dios permitió para su gloria esto, ¿no? Eso es lo que llamamos el párrafo 1, el bosquejo 1. Vamos ahora a los párrafos siguientes en el bosquejo 1. ¿Sí? Después te describo el bosquejo 2. Sé que va a estar un poco enmarañado esto, pero vamos a tratar de organizarlo bien. Luego del párrafo 2 al 5, en este bosquejo que estamos tratando de manera primaria, encontramos el resultado de la caída. ¿Sí? En el párrafo 1 se trata de Adán, por así decirlo. Adán, Eva y la caída de Adán. Luego nosotros encontramos el párrafo 2 al 5, el resultado de la caída. Hemos caído. Entonces Adán cayó y todos caímos en él. Y aquí tenemos, en primer lugar, A, pecado representativo. ¿Sí? El pecado que se representa, la transgresión, por así decirlo. Mira, dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. ¿Sí? La parte material y la parte inmaterial, lo que habíamos hablado un poquito hablando de la creación del hombre, ¿no? Lo veremos más adelante también con detalle. Sin embargo, aquí tenemos el pecado representativo, luego tenemos el pecado original, y aquí tenemos en primer lugar su transmisión, siendo ellos la raíz. O sea, Adán y Eva eran la raíz y a través de ellos vino el pecado a nosotros, a través de Adán en específico. Bueno, aquí hay varias palabras. Dice su doble base, su doble esencia y sus receptores definidos, o sea, nosotros, a toda la humanidad. En segundo lugar, no solo su transmisión, sino sus resultados. ¿Cuáles son estos? Siendo ahora concebidos, dice la confesión específicamente. O sea, nacemos en pecado. Ese es el resultado. No es que se hereda por la sangre, por el cuerpo, como si el cuerpo fuera pecaminoso, pero debemos entender que tanto el cuerpo como el alma nacen o vienen, por así decirlo, corrompidos por la concepción, ¿no? Entonces tenemos el pecado representativo, el pecado original, el pecado actual. Y aquí, bueno, estamos hablando del párrafo 2 al 5, así que yo solo te leí el párrafo 2, pero hay 5 párrafos. Permíteme leerlos. Dicen, hablando de Adán y Eva, siendo ellos la raíz de la raza y estando por designio de Dios en el lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada o colocada sobre, y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, o sea, nacimiento natural, ¿no? Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Y uno puede leer estos textos y viene rápidamente a la mente Efesios capítulo 2, ¿no es cierto? Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en vuestro corazón. El párrafo 4 dice: de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. O sea, el ancla es la corrupción original, pero de allí proceden todas las transgresiones que nacen de nuestro corazón, que es pecaminoso, que está anclado a esa corrupción original. Luego el párrafo 5 dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquellos sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Esto implica el hecho de que si tú eres creyente, no lo vas a dejar mentir en este aspecto. Todos luchamos con el pecado.
pero es la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo, un regenerado, a alguien que no ha nacido de nuevo, un muerto espiritual. Que el creyente lucha con el pecado. Todavía hay pecado remanente en el creyente, pero él lucha con el pecado. El que no ha sido regenerado, él no lucha con el pecado, él ama su pecado, él vive en su pecado, él se deleita en su pecado. Así que esto es en gran manera el pecado actual, y ahí vemos su fuente de esta corrupción original y su clima enteramente inclinados a todo mal. También vemos del pecado permanente, es del párrafo, el pecado permanente, que es lo que había mencionado hace un momento en cuanto al no regenerado y al regenerado. Ahora permíteme saltar a un segundo bosquejo que se plantea en la confesión expuesta por Sam Waldron. Y aquí tenemos un segundo bosquejo que considero yo está muy bien dividido en estas dos partes. El uno trata de una forma lo que llamamos mejor dicho, la naturaleza de la caída y el resultado de la caída. Estamos hablando de la caída en ese aspecto. Ahora vamos a hablar del pecado en el segundo bosquejo. Y el segundo bosquejo dice, el párrafo 1, el origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? La caída. Ya leímos los párrafos, así que en este párrafo, cuando hablamos del origen del pecado, tenemos su marco general y su descripción particular. Cómo comenzó el pecado en el corazón del hombre, su marco general y su descripción particular. Luego tenemos en segundo lugar es una palabra extraña, la solidaridad del pecado, del párrafo 2 al párrafo 3. O podríamos colocar otras palabras que pueden ser útiles, el apoyo del pecado, por así. ¿Dónde se apoya este? ¿Dónde se arrima, no? O el respaldo del pecado. Del párrafo 2 al párrafo 3 en segundo lugar. Y aquí encontramos su realidad y su transmisión. El pecado es según el párrafo, ¿no? Como dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Y entonces esa es su realidad, cayeron. La solidaridad o, como te dije hace un momento, el apoyo del pecado es esto, su realidad y su transmisión. Y después dice en la confesión, y nosotros en ellos. ¿Cómo? Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados totalmente corrompidos en las facultades y partes del alma y del cuerpo. Luego, en el párrafo 4 al 5, en tercer lugar en este segundo bosquejo, tenemos los efectos del pecado. ¿Y cuáles son estos efectos? Evidentemente, como te los mencioné, el párrafo 4, su reinado en los no regenerados generalmente, y en el párrafo 5, permanece en los regenerados particularmente, o sea, permanece en aquellos que han nacido de nuevo, pero de una manera particular, temporal, en cuanto a los efectos, ¿no? Así que bueno, ya hemos leído los párrafos de la confesión. Ahora permíteme encaminarme ya un poco de lo que es el desarrollo ya en sí. Han pasado algunos minutitos. Vamos a ahora acercarnos a lo que yo llamo la caída de Adán, que es el tema principal, la caída del hombre. Y cuando hablamos de la caída del hombre, si deseas puedes pasar por allí. Estamos dando una serie completa sobre la doctrina del hombre y el pecado con los jóvenes, y esto está no está en YouTube todavía, pero puedes verlo en Facebook. Después vamos a subir en orden en YouTube también. Pero permíteme compartirte acerca de este tema de la caída de Adán. La caída de Adán. Sabes, de acuerdo con su propósito y con su buena voluntad, Dios creó a Adán y a Eva y les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Permíteme leer algunos textos. La obediencia al mandamiento, en este caso, los llevaría a tener una vida de comunión gozosa con Dios y dominio continuo sobre la creación. La desobediencia al mandamiento los llevaría a la muerte espiritual y física con todos los males que le acompañan. A esto es lo que nosotros llamamos el pacto de obras, la obediencia y la desobediencia. Así que bueno, de acuerdo con la palabra de Dios, Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandato o el mandamiento. Por su desobediencia, su comunión con Dios fue rota y cayeron en su estado original de justicia y santidad. Esta devastadora consecuencia de la desobediencia de Adán no
estas devastadoras consecuencias de la desobediencia de Adán no estuvieron limitadas solo a él, como lo vimos en la confesión, sino que resultaron en cada ser humano, o sea, en la caída de toda la raza humana. Aunque las escrituras no eliminan todo el misterio que rodea esta gran verdad, ellas afirman que el pecado y la culpa de Adán han sido imputados o colocados sobre, o acreditados, mejor dicho, a todos sus descendientes, y que todos los hombres, sin excepción, hombres, mujeres, niños, ancianos, ahora nacen llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo su hostilidad, su enemistad hacia Dios. Así que bueno, la caída del hombre. En primer lugar, observemos Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Ya al comienzo de la Biblia, en el Génesis, encontramos estos textos que dicen de esta manera. Génesis 2, 16 al 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Sabes, en este texto, vuelvo a repetir, cuando menciono en primer lugar, hablo de los puntos que voy a tratar. En primer lugar encontramos el mandamiento y la advertencia que le fueron dados a Adán. Simple, ¿no es cierto? Tú lees el texto y podemos preguntar, ¿qué privilegio le dio Dios a Adán? ¿Cuál fue el privilegio? Obviamente, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo demuestra este privilegio que Dios tenía cuidado de Adán y no era indiferente a sus necesidades? Obviamente, Dios sabía que Adán tenía que comer, y Dios le dio una responsabilidad a Adán, que era cuidar el huerto. Pero no se quedó allí, sino que le dio la oportunidad de disfrutar de los frutos de ese huerto que él debía cuidar. Estaba lleno de los mejores y más deliciosos frutos que te puedes imaginar. Y entonces allí es donde nosotros tenemos este privilegio. Sí, hay un privilegio, está el mandamiento y la advertencia que le fueron dados. Aquí está el mandamiento, estar en el huerto, trabajar en el huerto, pero también hay un mandamiento, ¿no es cierto? ¿Qué prohibición se le dio a Adán? ¿Qué se le ordenó, mejor dicho, no hacer? Y el verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Esa fue la prohibición, eso es la orden. No hagas esto no se hace, ¿verdad? Pero otra pregunta es, ¿cuál sería el castigo por desobedecer el mandamiento de Dios? Y obviamente el verso 17 vuelve a decir: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces muchos tienen controversia aquí porque dicen, bueno, no, pero Adán comió del fruto, que no sabemos si es una manzana, si fue una uva gigante, no sabemos qué es lo que fue. Algunos le ponen la manzana como si fuera eso, pero no sabemos qué fue. Simplemente comió de un fruto que no debía. Y entonces viene esta controversia interna, ¿no? De si dice que va a morir, que la muerte va a ser la consecuencia de la desobediencia, ¿por qué no murió en ese momento? Y entonces no debemos inquietarnos por tratar de limitar la muerte al significado último de físicamente morir. Debemos saber que la palabra muerte, en un significado bien sencillo o más práctico y bíblico, es la separación de la vida. ¿Y qué es la vida? Dios es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? El Espíritu de Dios es el que Dios mismo exhaló aliento de vida en Adán, en la creación del hombre. Así que debemos entender que cuando Adán murió al separarse de Dios, al ser exiliado del huerto, pero también posteriormente al tiempo señalado iba a morir físicamente. ¿Sabes qué? El castigo por el pecado de Adán sería la muerte, obviamente. Esta muerte no sería solo física, sino también espiritual. Él se volvería sensible a toda clase de estímulos perversos, tanto humanos como demoníacos, e insensible a la persona y la voluntad de Dios. Él se volvería simplemente sensible a estímulos perversos, pero insensible a Dios, santo, justo y verdadero. Así que en primer lugar es lo que tenemos allí en Génesis. Pero en segundo lugar, en Génesis un poco más adelante, el capítulo del capítulo 3, del verso 1 al 6, allí se encuentra el registro bíblico, obviamente, de la tentación de Adán y Eva para desobedecer el mandamiento. Entonces, en segundo lugar, estamos hablando de la caída del hombre. Así que vamos a Génesis capítulo 3 ahora. Pasa la vuelta a la página y vamos a Génesis capítulo 3 del verso 1 al 6, que lo vamos a leer de esta manera. Quiero que tengas tu Biblia ahí a la mano para poder juntos seguir
la lectura bíblica y vamos a leerlo. Dice Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mira la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto? El verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y luego dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira lo que está diciendo aquí la serpiente, que en este caso es Satanás. El texto dice en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es uno de los textos más tristes. Es esta clase de textos que uno ahí viéndolo en escena dice, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Pero tristemente es un texto que nos manifiesta o que nos demuestra los hechos. Nos manifiesta lo que sucedió, lo que pasó. Y es necesario que nosotros leamos este texto y seamos conscientes de lo que ha sucedido en el texto, ¿no? Entonces, permíteme compartir contigo algunas preguntas acerca de este tema, la tentación de Adán y de Eva para desobedecer el mandamiento. Vamos a continuar leyendo algunos textos. Y entonces, vamos a leer el verso 1, nos manifiesta que las escrituras aquí declaran que una serpiente verdadera tentó a Eva. Sí, es lo que dice el texto, una serpiente verdadera tentó a Eva. De acuerdo con este texto, vemos aquí una relación particular con otro texto en la Biblia. Hablamos de una serpiente, pero mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Recordemos siempre que vamos a un texto, que ese texto que vamos a leer tiene un contexto, ¿sí? Sin embargo, es impresionante ver cómo toda la Biblia es una unidad, aunque tienen muchos temas, autores y diversas lenguas, es una unidad acerca de un tema en general. Esto es la historia de la redención. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice de esta manera, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua. ¿Notas esas palabras? La serpiente antigua. Y entonces continúa el texto, dice que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces aquí es donde encontramos una referencia a aquella serpiente antigua. No solo allí en Apocalipsis encontramos esta referencia, sino que un poquito más adelante, a un capítulo 20, vamos a ir al capítulo 20, verso 2. Acompáñame al capítulo 20, verso 2. Por aquí está Apocalipsis, capítulo 20, verso 2. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo de esta manera. Muy bien. Dice de esta manera, Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es del diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién era el que estaba obrando en y a través de la serpiente? Obviamente, Satanás, el diablo. Aún en los versos 4 y 5 aquí en Génesis, ¿qué promesa le hizo Satanás a Eva? Mira lo que dice el texto ahora en Génesis. Vamos a Génesis corriendo. Que dice de esta manera, Génesis capítulo 3,
Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira la promesa que le hace Satanás a Eva. No vas a morir, no pasa nada. Pero no se queda allí, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, qué interesante ver que él no les dijo seréis Dios, sino que seréis como él. Hay algo que ustedes no tienen que él tiene y ustedes quieren tenerlo y deben tenerlo, dijo Satanás. Van a ser como él. Es útil notar la astucia y la sutileza con la que Satanás desarrolla este argumento. ¿Sabes? Primero, él distorsionó la palabra de Dios para negar la bondad de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Esto es una distorsión. Dios no dijo eso. Al contrario, Dios dijo que pueden comer de todos los árboles del huerto. Simplemente no tenían que comer de uno. Como lo dice el verso 1. Luego, Satanás negó totalmente la palabra de Dios. Dice el verso 4, ciertamente no moriréis. Dios dijo, si comen de este árbol van a morir. Satanás no solo distorsionó la palabra de Dios, sino que negó la palabra de Dios. No moriréis. Pero finalmente Satanás prometió a Eva que ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal, como dice el verso 5. Luego del verso 6 podemos hacer otra pregunta en base a ese texto. ¿Cómo respondieron Eva y su esposo Adán a la tentación de Satanás a través de la serpiente? ¿Cómo respondieron Adán y Eva en cuanto a esta tentación? ¿Sabes? Su respuesta es una poderosa ilustración de las verdades que se encuentran en las Escrituras. Mira lo que dice el texto, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, tú puedes leer este texto muy rápidamente y decir, wow, qué texto, ¿no? Qué terrible lo que pasó en el corazón de Eva. Pero mira en primer lugar lo que dice 1 Juan 2:16, casi que textualmente, simplemente dicho con palabras más claras. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas en particular: deseos de la carne, pasiones de los ojos o deseos de los ojos, y la vanagloria o la arrogancia de la vida. Es las mismas palabras que sucedieron en el corazón de Eva al ver el árbol, codiciarlo y tomarlo. Pero también, en segundo lugar, en Santiago capítulo 1, verso 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia o deseo pecaminoso. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y el pecado es consumado, cuando es consumado, engendra la muerte. Esto vemos en este texto, ¿no? Ahora, en tercer lugar, dentro de los puntos que estamos desarrollando, veamos los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva. Los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva. Aquí se registran en Génesis capítulo 3, ahora del verso 7 al verso 10. Vamos a leerlos. Dice el verso 7 en Génesis capítulo 3 al verso 10. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, entretejieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¡Wow! Eso es lo que encontramos aquí, los resultados. En el verso 7, obviamente, lo que aparece es vergüenza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se taparon porque tuvieron vergüenza. Eso es lo que causa el pecado, vergüenza. Y del verso 8 al 10 tenemos lo que es temor. Tuvimos miedo de ti. Es lo que causa el pecado. Y obviamente el creyente y todas las criaturas debemos tener un temor reverente a Dios, pero este miedo era miedo de castigo, algo que apareció solo por causa del pecado. Con un acto de desobediencia, Adán y Eva cayeron de su estado original de justicia a la corrupción moral. Sus corazones y mentes ya no eran puros, sino que se contaminaron y llevaron
y se llenaron de vergüenza, mejor dicho. Las vestiduras hechas de hojas de higuera fueron débiles intentos de esconder su pecado y corrupción. El pecado siempre resulta en medio y separación de Dios. O sea, el pecado siempre va a establecerse como un medio para separarnos de Dios. Y a mí me llama la atención cómo esto está impregnado en nuestra naturaleza. A veces yo le veo a mi pequeña hija, y la veo que se esconde para hacer algo que sabe que no es correcto. Como se esconde debajo de la mesa y toma algún utensilio de la cocina o algún marcador, ¿no es cierto? Y ella se esconde y me comienza a buscar para ver si no la estoy viendo. Bueno, naturalmente, aunque suene un poco chistoso lo que te comento, es algo que tenemos en nuestro corazón. Por la vergüenza comenzamos a huir y a tapar nuestro pecado. Eso es lo que sucedió, ¿no? Esos son lo que llamamos los resultados inmediatos de la desobediencia. Vergüenza, distancia. Ahora, en cuarto lugar, los juicios divinos que cayeron sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Permíteme compartir rápidamente contigo. Hemos estado hablando de la caída del hombre, del pecado y su castigo, en términos generales. Ahora, en cuarto lugar, los juicios divinos que cayeron sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Y esto lo encontramos allí en Génesis capítulo 3, verso 14 al 24. Sí, vamos a leerlo rápidamente. Génesis 3, 14 al 24. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu descendencia será y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu estoy leyendo, cambiando la palabra, dice el texto. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿qué nos dice el texto? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué texto tan triste, ¿no? Es la parte más triste de la Biblia, pero es sumamente importante. No solo triste por lo que sucedió al principio, sino porque aquí también nosotros encontramos algo de luz, algo de un destello de luz, por así decirlo. En primer lugar, porque el juicio divino, primero encontramos en el verso 14 al 15 el juicio divino sobre la serpiente. Ya lo leí, el juicio divino que cae sobre la serpiente es uno de continua humillación, vergüenza y desprecio. El juicio no se limita a la serpiente física, ojo, sino que también alcanza al ser espiritual caído que obró en y a través de ella, o sea, Satanás. Y ahí vemos el lugar de Satanás, ¿no? En este caso. No es que Dios maldijo solo a un animal, sino que realmente el juicio fue contra Satanás. Bueno, también en el verso 16 encontramos el juicio divino sobre la mujer, y esto es que la frase tu deseo será para tu marido podría denotar lo siguiente, o sea, enseñarnos esto. En primer lugar, que la relación de la mujer con su marido estará marcada por deseo y falta de contentamiento, lo que ella quiere, lo que ella desea. En segundo lugar, la mujer que buscó independencia de Dios ahora tendría un deseo desordenado o
ansia por el hombre, como para gobernarlo, ¿no es cierto? La mujer que buscó independencia de Dios. Y en tercer, bueno, no es muy diferente de cómo ahora se han planteado las ideologías, ¿no? Manifiestan más evidentemente lo que llamamos la caída o las consecuencias de la caída en su vida. Si tú deseas vivir conforme al plan de Dios, ve a las Escrituras y vas a encontrar cuál es el rol que Dios ha establecido para ti si eres mujer y para ti si eres hombre. Pero también en tercer lugar, la relación entre el hombre y la mujer estaría marcada por el conflicto. La mujer desearía dominar a su marido y el marido a su vez explotaría su autoridad sobre ella. Notarás, el hombre es autoridad, pero por causa del pecado su autoridad ha perdido en cierta manera su objetivo. Cambiamos, o mejor dicho, torcemos la autoridad que nos ha sido entregada por Dios como hombres en casa para servir, para proveer y para proteger por autoritarismo, ¿no es cierto? Por yo soy el hombre acá, yo mando, y ahí fallamos. Eso no es de esta manera. En tercer lugar está el juicio sobre el hombre, y esto es del verso 17 al 19. El juicio que cayó sobre el hombre puede ser resumido en 3 palabras: trabajo, inutilidad y muerte. Triste, ¿verdad? Este ha sido el problema del hombre en cada generación desde entonces. Incluso los más poderosos ricos de los hombres han sido incapaces de escapar de este juicio. A pesar de sus hazañas, todos han inclinado su cabeza al morir y han perdido todo lo que han ganado. Ya finalizando, en quinto lugar, permíteme finalizar con este punto. Aunque la historia de Adán, aunque no es mi tema aquí, pero sí por lo menos introduzco lo que va a ser las siguientes. Por ejemplo, en la confesión tenemos capítulos como estos, que van a ser una bendición tremenda. Del pacto de Dios es el siguiente. La semana que viene seguimos con el tema de hoy, pero el pacto de Dios es el siguiente capítulo. Luego viene el de Cristo el mediador, y aquí hay varios párrafos que vamos a tardar un poco allí estudiándolos. Luego viene el libre albedrío, el llamamiento eficaz, la justificación, pero allí de Cristo el mediador encontramos, por así decirlo, la fuerte luz incandescente del Evangelio. Sin embargo, aquí, en medio de la caída del hombre, en quinto lugar, como te menciono, aunque la historia de Adán y Eva es una historia trágica, o es la más trágica de todas las historias, no termina sin esperanza. ¿Sí? No termina sin esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque allí en Génesis capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y muchos leen eso y dicen, wow. Ahora muchos caen rápidamente en el hecho de decir, sí, Cristo y la serpiente antigua. Sí, pero ¿cuál es la descendencia del hombre? Adán. La descendencia de Adán es Cristo. La simiente de la mujer sería Cristo. Toda la historia de la redención apunta a Él. Y la simiente de la serpiente serían hombres perversos, maldad en el corazón del hombre, el padre que opera sobre los hijos de desobediencia, ¿no es cierto? Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso Cristo les dice a algunos fariseos que estaban viviendo en su pecado, camada de víboras. Ellos le dirán en el calcañar, pero Cristo herirá a la serpiente en la cabeza. Entonces aquí en Génesis 3:15, en medio del juicio divino sobre la serpiente, se encuentra una de las más grandes promesas de salvación en toda la Biblia. Muchos eruditos bíblicos se refieren a ella como el protevangelium. Esto es el primer evangelio, o el primer destello de lo que es el evangelio. Oh amados, que el Señor nos dé sabiduría para seguir estudiando estos temas tan importantes y para poder entender aún quiénes somos a la luz de la verdad. Muchos nos sentimos justos o plenos o buenas personas, pero la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que buenos no hay ni uno, dice, sino solamente Cristo. Y que somos pecadores y necesitamos salvación, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos volver a restablecer esa relación rota por causa de la caída de Adán. Que el Señor nos dé sabiduría. Nos vemos el domingo que viene. Aquí hemos terminado con la clase de este día. Y espero que puedas compartir juntos, podamos juntos reunirnos hoy. Vamos a tener un día especial compartiendo la cena del Señor como iglesia después de mucho tiempo. Así que vamos a seguir disfrutando el día que el Señor nos ha dado para reposo, para descanso, para dedicarlo a Él, para alabar su nombre ahora en un momento a las 10:30. Que el Señor te bendiga, eres más que bienvenido. Vamos a terminar orando y finalizamos. Padre, gracias por esta tarde, por este día que nos regala, Señor. Gracias, Padre, también por tu palabra que es tan buena para nuestras almas. Oramos, Padre, porque nos des sabiduría y nos permitas poner en práctica tu palabra, entendiendo quiénes somos a la luz de tu verdad.
no suponiendo, Señor, sino viviendo realmente a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y gracias aún porque en el principio, a través de esta historia tan triste, Señor, tú colocaste allí por lo menos un pequeño destello de lo que sería el Evangelio, de esa verdad tan preciosa y tan profunda. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Te alabamos, te damos la gloria solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.